si queréis os presento, pero es que vosotros ya sois muy conocidos, entonces no sé si hace falta, pero bueno, vamos allá. Pues Cristina Carrascosa pues, está muy especializada en el mundo legal cripto, ¿no? Con vuestra iniciativa de ATH 21, ¿no? Como partner y fundadora de lo que sería ese proyecto. En ese sentido, pues Aquilino, pues bueno, pues en Kibo Ventures también co-founder y managing partner y también muy metido en todo lo que es ASCRI y como presidente en ese sentido y Spain realmente Cup ya, Spain Cup. Spain Cup, ya, mira, fíjate, no me he Nos ha actualizado lo costado el suficiente. rebranding, nos ha costado el rebranding. Spain Cup, bien, bien, bien. Buen rebranding y bueno, pues con muchísima experiencia y ya con una trayectoria larguísima en el capital riesgo en España, de los pioneros, es así. Y Javi de Toro, pues ya en Investment Manager en Angels Capital y lo que sería el brazo inversor de Marina de Empresas y en ese sentido también con un producto de Marina de Empresas. EDEM, Lanzaera y luego Angels Capital, es decir, aquello 360 grados y que ha tenido la iniciativa y un poco pues abriríamos aquí por el debate contigo, Javi, es decir, has tenido la iniciativa de ya existían bastantes libros pues de Venture Capital, de rondas, de capital privado en diferentes idiomas, sobre todo en inglés y en otros mercados. Yo te diría que tu iniciativa es de las primeras que hay en España en esa dirección y nada, ¿cuál fue un poco el propósito? ¿Qué te llevó a lanzar un poco esa publicación? Y bueno, explícanos un poco el motivo asociado. Genial. Oye, pues muchísimas gracias sobre todo a vosotros por participar en el libro y en el webinar de hoy, que me hace muchísima ilusión. Y un poco el objetivo del libro pues fue casi de manera natural, ¿no? Yo antes de estar en Angels trabajaba en Lanzadera ayudando a empresas a levantar capital. Posteriormente me incorporé al equipo de Angels liderado por Pepe Peris para estar en el área de nuevas inversiones y viendo un poco ambos lados de la mesa, pues se iba percibiendo un desequilibrio brutal en cuanto a la información y conocimiento de aquellos emprendedores que a lo mejor saben mucho de su cliente, su mercado y de cómo atraer y retener talento, pero luego no eran capaces de preparar de manera eficiente sus rondas de inversión y por ello perdían muchas oportunidades, cometían errores que eran difíciles de solucionar. A mí me gustaba mucho ya escribir de cuando estaba en Lanzadera, en el blog, etcétera, y empezamos a escribir bastantes artículos de cómo levantar capital en diferentes ángulos, ¿no? Cómo hacer un deck, cómo hacer un cap table, y al final pues era casi una historia y empecé realmente en cuarentena, en marzo de 2020, a unir todas estas piezas del puzzle y bueno, yo no sabía en mi cabeza que eso iba a acabar siendo un libro, lo estaba haciendo más para mí que para el público. Y cuando fue cogiendo forma, pues al principio lo llevaba muy encallado porque no sabía si iba a ser una realidad, pero poco a poco yo lo iba compartiendo con gente y lo que pensé que tenía sentido era, pues, oye, como eran capítulos de todo lo que debería saber un emprendedor antes de plantearse hacer una ronda de inversión, ver qué especialistas había en cada capítulo para que lo revisaran, mejoraran e hicieran un prólogo de lo que significa ese capítulo para ellos. Muy bien. Bueno, es interesante, ¿no? Al final, una compañía, pues quizá una startup tiene tres funnels, ¿no? El funnel del cliente, ¿no? O de la atracción, el funnel del talento, ¿no? Y el funnel del capital es otro funnel, la captación de capital, y eso es un funnel que quizá en muchos casos, pues es la primera vez que te enfrentas, ¿no? El cliente más o menos has hecho alguna cosilla por ahí, el talento más o menos intuitivamente lo sacas, pero el del capital, oye, esto es la primera vez que lo haces y cuesta más, ¿no? En este sentido, Aquilino, ¿cómo crees que un emprendedor tiene que captar capital o enfrentarse un poco a los venture capitals? ¿Cómo crees que esto se tendría que articular un poco? Bueno, yo creo que el primer mensaje es que Venture Capital no es para todos. Es decir, hay compañías, o sea, primero hay que tener la cabeza fría y ser muy realista con uno mismo para entender qué tipo de capital necesita, porque igual si tienes un negocio tremendamente rentable y con mucho margen, pues tienes que enfocarte en los clientes. Claro. Y quizás utilizar el Venture Capital
pues para expansión internacional o si no quieres tener el venture capital siempre apuesta por el alto crecimiento y si no quieres tener un alto crecimiento o no lo ves en tu negocio o no te apetece personalmente, oye, pues buscas otro tipo de financiación, o más de business angel si te quedas ahí o familia o financiación bancaria, ¿no? En función de tu cuenta de resultados. Pero realmente el venture capital no es para todos. Y yo creo que la primera reflexión es, oye, piénsate muy bien, no vaya a ser que se cumpla lo que quieras, tengas venture capital y luego realmente haya discrepancias en cómo gestionar el crecimiento de la empresa. Y en segundo lugar, y yo creo que eso cada vez más, y oye, el libro habla también de esto, es que cada etapa requiere un inversor adecuado a las necesidades de la compañía. Y yo creo que tan malo es como pedir mucho dinero, como pedir poco dinero, como pedir dinero a la persona equivocada, o la persona que de forma natural trabaja en una determinada parte de la historia de la compañía. Si me vienes a pedir aquí 100.000 euros, pues no funciona porque no estamos programados para invertir 100.000 euros para que hagas un MVP de tu producto, sino que estamos programados para crecer en mercados. O no puedes ir a pedir a Business Angels o a un fondo de serie B que te invierta 500.000. Entonces, ahí yo creo que también hay mucho desconocimiento y afortunadamente los inversores cada vez tenemos más información, estamos en redes, hay páginas web, hay listas. Yo creo que ese es un primer check que hay que hacer. Oye, para lo que yo quiero, ¿cuál es mi lista? Construirte tu lista por gente que conozca la industria, gente que ha hecho cosas parecidas y sobre todo gente que esté en tu etapa de crecimiento. Totalmente, ¿no? La tesis de inversión, un poco del inversor que tienes delante, descubrirla, ¿no? Y es un proceso un poquito manual, pero que hay que, sin duda, hacer, ¿no? Y comentábamos hace un momento que una de las novedades del libro, ¿no? Era pues el hecho de también pues, plantear la opción de financiación a través de una ICO, ¿no? Eso pues es una opción que también seguramente no es para todo el mundo como el Venture Capital, que tampoco lo es, ¿no? Un poco, Cris, danos un poco de visibilidad en ese sentido, que para quién es una ICO, para quién, y ahora se pueden hacer o no se pueden hacer, ¿cómo estamos ahí ahora? Bueno, yo voy a recoger las palabras de Aquilino porque si el venture no es para todos los públicos o hay que encontrar qué tipo de producto es para quién, desde luego las ICOs son para menos público aún, ¿no? Yo creo que hay un concepto muy mal entendido que es que las ICOs son como una especie de dinero gratis automático para tu empresa. Entonces, nosotros nos hemos encontrado muchas veces con emprendedores que han venido a TH pidiéndonos ayuda para hacer una ICO y yo siempre empiezo por la misma pregunta, que es ¿por qué una ICO? ¿Por qué una ICO y no una ronda, por ejemplo, ¿no? Al uso. Y normalmente las respuestas suelen ser porque en una ronda no levantaríamos la cantidad que queremos levantar y nos vamos a una ICO. Entonces, automáticamente es descartable. ¿no? ¿no? La ICO una ICO no es para ti. Una ICO se abre el suelo de tu despacho. Exacto. Es como el botón del señor Barnes de los Simpsons y se abre. No. Pero sí que explico con cariño, pero que al final, pues las ICOs son operaciones que por un lado regulatoriamente son arriesgadas porque estás levantando dinero del público retail. Luego hace falta mucho trabajo para que un token tenga sentido dentro de un modelo de negocio. Y tercero, lo que es el público al que tú estás ofreciendo ese token normalmente no es tonto. Entonces es muy fácil que se den cuenta de si ese token está metido a cajón o a capón en tu estructura o si es un token, digamos, que tiene sentido, ¿no? Entonces, en la experiencia que yo tengo haciendo ICOs desde el 2018 que hicimos la primera ya con CNMV hasta ahora, las he visto de todos los colores, he visto ICOs muy bien armadas en el sentido de que el token, sobre todo en startups que son más criptonativas, que tienen productos que son 100% cripto, los tokens a veces están muy, muy, muy bien diseñados en cuanto a los incentivos de dentro del producto y entonces tiene todo el sentido lanzar una. Y luego he visto startups que tienen productos mucho más tradicionales y mucho más analógicos cuyo token no tenía ningún tipo de sentido. Ahora, también tengo que decir una cosa. He llegado a ver ese tipo de modelos de negocio levantar ICOs de mucha pasta, que no sé a qué respondería, pero
a veces lo que levantan no está relacionado con la utilidad que pueda tener el token. Es verdad que nosotros, por ejemplo, en ATH empezamos haciendo ICOs y luego cuando los inversores más institucionales, como puede ser Aquilino, quisieron entrar en algunas startups que habían lanzado tokens, empezamos a hacer las rondas híbridas, que eran empresas, o sea, startups que dan parte de equity y luego parte de tokens, ¿no? Ahí ya fue un poco como rizar el rizo y nos encontramos pues con algunos retos, como cómo valorar por un lado los tokens, cómo valorar por otro lado la compañía, el tipo de auditoría que íbamos a hacer para que los consejos de administración estuviesen tranquilos por la parte de los tokens, la contabilidad, todas estas cosas. Pero, bueno, pues las resolvimos porque el equipo que tenemos pues, es un equipo con bastante experiencia en la parte más tradicional y yo los he machacado mucho con la parte cripto. Muy bien, interesante, ¿no? Es decir, todo ese proceso y esa especialidad, ¿no? Qué bueno que haya buenos profesionales allí. Un poco, Javi, el libro, ¿no? Es decir, muestra es muy completo, ¿no? En todo, no tan solo en la parte de ronda de financiación, sino en cómo financiar tu compañía, ¿no? Es decir, vas desde la explicación de cuál es mi necesidad financiera, lo que comentaba un poco Aquilino, ¿no? Oye, ¿el Venture Capital realmente es para mí o no? Es decir, puede haber otras tipologías de los criterios de inversión clásicos, la tesis de inversión de los 6 parámetros claves que Caviedes ha divulgado tantas veces y con tanto criterio, a las tipologías del inversor en cada fase, como indicaba Aquilino. Chris también comentaba el tema de las ICOs, que también está reflejado. Un poco, pues Samuel Hill explicando más en profundidad el Venture Capital. Es muy interesante porque también explicas toda la documentación a crear necesaria en lo que es una ronda de financiación, desde el business plan, el investment deck, el data room, todos esos elementos, y la parte legal, que tampoco es menor, term sheet, pacto de socios, que todo quede bien reglado, y oye, pues formas también no dilutivas de financiarte, ¿no? Desde financiación pública y otros aspectos no dilutivos, ¿no? Entonces, has trabajado el 360 grados de todo lo que es el proceso de capitalizar un poco una compañía, ¿no? No te he hecho ninguna pregunta, pero es para que comentes. pero Totalmente. Yo creo que lo que me gusta es que la primera parte te hace reflexionar sobre si el Venture Capital es adecuado para ti, como comentaba Aquilino, y me gustan mucho unas palabras que pone Ramón Blanco en el capítulo de la eficiencia en el capital. Él habla de que si el consejo que da a los emprendedores es: si puedes evitar levantar capital, evítalo. Si no puedes, pues que sea el mínimo posible. Y aún así, minimizándolo, pues que los inversores que elijas estén muy alineados con la visión de tu empresa, ¿no? Porque al final va a ser una relación de 5 o 7 años, y si tú lo que quieres crear es una empresa que hereden tus herederos, pues no tienes que acceder al Venture Capital, ¿no? O crecer de una manera más estable. Entonces, es muy importante saber si quieres el Venture Capital. Nosotros lo que pensamos es que el número uno líder pues tiene que definir el business plan. El business plan define las necesidades financieras, y luego el Venture Capital o Business Angel o Family Office es un medio para conseguir un fin, ¿no? No hay que orientar la empresa a ser atractivo para fondos, sino hacia donde la empresa quiere que la lleve el CEO, ¿no? Por eso también nosotros al final acabamos invirtiendo en personas que son las que definen el rumbo de la empresa. Muy bien. Un poco, cogiendo un poco este hilo y aprovechando también la presencia de Aquilino, ¿no? Pues fíjate que la evolución que ha tenido el ecosistema en España, ¿no? Desde esto realmente es relativamente nuevo, ¿no? Es decir, nos vamos 15 años atrás y no sé si nos imaginábamos que estaríamos a este nivel, ¿no? De talento, bueno, que la emprendeduría ya también es una carrera profesional, es una salida profesional potencial, y que eso quizá hace unos años no estaba tan dibujado. Bueno, al menos yo cuando acabé los estudios no era una opción, ¿no? Y ahora pues claramente lo es.
un poco todos los vehículos de inversión que se han creado, vehículos de inversión que fíjate que ya tienen buenos retornos, que están contentando a sus LPs, a sus inversores. Un poco, ¿cómo has visto, Aquilino, toda esta evolución? Quizá no estamos todavía al nivel de Reino Unido, Francia, pero bueno, pero es que veníamos no sé, de 2005, 2006, los primeros fondos que creasteis vosotros junto a Nauta, junto a Inverready, ¿no? Es decir, y ahora, no sé, hace 2, 3 años, cada semana salía un fondo prácticamente, ¿no? Es decir, hubo una época que cada semana, Bueno, eso realmente es impresionante, ¿no? pues mira, aquí me voy a ir hacia atrás un poco al abuelo Cebolleta, pero la realidad es que yo fui cofundador de una compañía que intentó levantar capital en España en el año 98, 99, 2000 y solo conseguimos levantar capital del Santander. Una cosa increíble, no había nadie, había muy poca gente haciendo inversiones. Había alguno que había venido de Estados Unidos, pero realmente se podían contar con los dedos de una mano, y todavía me sobraba alguno, la gente que invertía, y además invertía a nivel personal, no invertía a través de vehículos más institucionales. Si hacemos fast forward, tú has mencionado los primeros fondos que salen, Nauta, Active, Inverready, Luis y José con Javier Sí, and Partners. totalmente. Estos que son de una primera jornada, Bonsai, son una primera jornada también muy, quitando Nauta, pero también muy familiares, ¿no? Y con un sustrato de capital propio muy, muy importante. Y solo es a partir del 2011, 2012, cuando empiezan a nacer todos estos fondos. Nosotros incorporamos Kibo en el 2012 y ese año se levantaron en España, que era un año horrible, ¿no? Prácticamente pensamos que nos iban a rescatar los alemanes, que, bueno, nos sacaban del euro, 700 de prima de riesgo. Y ese año se levantaron 250 millones, de los cuales 43 eran de nuestro primer fondo en toda España, incluyendo Private Equity y Venture Capital. Esa misma cifra, pues ahora está cada año por encima de los 2.000 y pico. Y el número de vehículos ha subido un montón. Ahora debe haber, no sé, 45 o 50 vehículos invirtiendo en Venture Capital. Y sobre todo, yo creo que todos sabemos más. Para empezar, los emprendedores son muchísimo mejores de lo que éramos antes. Los inversores, pues ya tenemos muchísima experiencia. Nos han ido cosas muy bien, nos han ido cosas muy mal. Tenemos mucha experiencia. El sistema, digamos, de financiación pública, ENISA para los emprendedores, Fondico para los inversores, funciona bien. Entonces, yo creo que lo que nos falta son muchísimos más éxitos que hagan de este tipo de compañías pues un sitio donde los inversores quieran estar, ¿no? Y que tengamos colas para invertir en startups y de que los fondos tengamos colas para invertir. Y eso pues depende de nosotros, ¿no? Y la verdad es que el cambio ha sido absolutamente extraordinario. Pero como digo, es que hemos aprendido todos en la cadena, ¿no? Hemos aprendido los emprendedores, los inversores, el sector público, los abogados. No sé, Cristina, todavía recuerdo de nuestras primeras inversiones cuando siempre aparecía el abogado de la familia del emprendedor, ¿no? Y que pensaba que le estábamos robando porque, claro, no entendía los términos que se usaban, ¿no? No se había leído este libro que ha hecho Javier, que también se tienen que leer los abogados, no solo los emprendedores. Y también hemos metido nuevas fuentes de financiación, como el Venture Debt, que hace solo 5 años era marginal y hoy en día está siendo un porcentaje importantísimo. Los Business Angels, que saben un montón, es gente que ya no tiene 2, 3 compañías, es gente que tiene 20, 25, 30 compañías y sabe muy bien cómo asesorar a los emprendedores y sabe de sus industrias. Es decir, yo creo que ha mejorado todo en paralelo y luego dentro de esa mejora pues también empieza a ver los buenos, los regulares y los malos, ¿no? Como todo, ¿no? Entonces, eso también pues yo creo que hace que el ecosistema vaya cogiendo velocidad, ¿no? Y claramente estamos en el punto de mira de todos los internacionales. Hoy estaba justo hace 10 minutos leyendo
una inversión de Laia, de un fondo francés, que ahora pues, hizo un post muy interesante sobre por qué España, y ahora ha hecho 2 inversiones en Barcelona, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos en el foco que tenían otros países más grandes como Francia o Berlín hace 8 o 9 años, ¿no? Todavía nos sacan, como dices, nos sacan ventaja. Yo creo que no estamos en la madurez, ni mucho menos, pero tampoco estamos en la infancia. Estamos a los 13, 14 años empezando a salir y llegando a las 10:30 a casa, ¿no? Pero todavía no, todavía nos falta, ¿no? Todavía nos falta. Muy bien, sí, sí, pero gran evolución. Y un poco aparecen las ICOs, ¿no, Cristina? Y aparte, pues Aquilino comentaba esa especialidad de la parte legal, de cada vez más, ¿no? En el área más de la emprendeduría y ahora también en el mundo cripto como el tuyo, ¿no? Es decir, coméntanos un poco cómo se ha creado y cómo ha evolucionado un poco esa parte que es relativamente nueva, ¿no? Que si en la parte de Venture Capital nos vamos 15 años atrás, en la parte tuya nos vamos, esto hace mucho menos, ¿no? Entonces, de Pues iniciales, te ¿no? diría que nos vamos 7 años, como mucho, que fueron las primeras. Yo tuve la suerte o la desgracia de vivirlas muy de cerca, porque yo vivía en Suiza cuando empezaron a hacerse desde allí todas estas ICOs salvajes de cientos de millones. Y yo creo que ese fue el gran primer error que cometió la industria con estos métodos de financiación, ¿no? Que en un momento en el que pues el dinero era muy fácil dentro del sector cripto, se empezaron a lanzar ICOs de 200 millones, 300 millones, que se cerraban además en segundos. Y yo creo que ahí fue donde mucha gente pensó que esto era sencillo y además no tenías que no tienes que rendirle cuentas a nadie. A eso le siguió, obviamente, el ya famoso llamado Crypto Winter, es decir, después de aquellas ICOs pasamos varios años, 3, 4 años, donde no se hacían prácticamente ninguna, porque salió el sector bastante, yo diría que desencantado de esa época de salvaje oeste. Bueno, pues ya habréis visto algún caso, ¿no? Yo me acuerdo viviendo en Suiza una vez que entré, bueno, en Zug, lo que llamaban el Crypto Valley, es un pueblo muy pequeño y solamente había un pub. Entonces, pues allí íbamos todos. Y yo recuerdo entrar un día y preguntar allí iban todos, entonces preguntamos por el equipo de una startup que había levantado un montón de dinero. Y nos contestaron que se habían ido a hacer brainstorming 3 semanas a Ibiza con el dinero que habían levantado, ¿no? Entonces, no era la regla general, pero sí pasaba. Entonces, eso hizo que el sector saliese muy desencantado y entonces pasamos el Crypto Winter a una purga de mercado, donde lo que sucedió fue que se profesionalizó el levantar, digamos, rondas a través de la emisión de tokens. ¿Qué ha provocado eso? Pues que el año pasado, por ejemplo, nosotros hicimos en España alrededor de unas 15, 20. Todas levantaron financiación, casi todas consiguieron el objetivo, pero claro, digamos, es un método de financiación que se ha ido profesionalizando al punto de validar tu modelo de negocio con el regulador, emitir un folleto informativo con el destino de los fondos que vas a recaudar, el hacer vestings o lockups de los tokens para que no haya lo que llama la gente un rug pull, ¿no? O que desaparezca cualquiera de los fundadores con todo el dinero de los tokens. Entonces, es verdad que yo creo que estoy con Aquilino en que si al VC le queda, pues lógicamente al ecosistema cripto, pues le queda bastante más, porque si el VC es es un sector donde hay inversores institucionales, imagínate un sector en el que el 99% de la gente que invierte es público retail, ¿no? Y hoy tenemos como maravilloso ejemplo la nota de prensa del mundo cripto que ha decidido irse de España después de todas las movidas que han tenido en general con todos. Entonces, la evolución para mí, y yo siempre he sido muy, 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 muy crítica en general con todo lo que está sucediendo en el sector, pero con las ICOs mucho más. En general, la evolución para mí es favorable, pero porque ahora, por ejemplo, las últimas rondas que nosotros hicimos el año pasado, que fueron híbridas, las hicimos con empresas o con brazos inversores de empresas muy grandes de cripto, como por ejemplo Animoca
o la gente de los Bored Apes, ¿no? De los monos estos que causaron furor. Entonces, hay cierto paralelismo entre lo que contaba Aquilino del VC más tradicional y lo que sucede en cripto, porque también los grandes se fijan en talento o en productos o en empresas españolas, ¿no? Y lo que sí que es verdad que se echa de menos actualmente, al menos en el sector en el que yo trabajo, es un poco más de estandarización, porque yo me he encontrado emprendedores con productos buenísimos que han levantado rondas bastante estupendas y al llegar a TH he visto contratos firmados que eran infumables totalmente pero vamos, de no entender cómo se pueden firmar esas cosas. Entonces creo que ahí sí que hace falta mucha más experiencia. Me sabe mal porque creo que la experiencia también te la da el equivocarte y nos vamos a equivocar mucho. Pero bueno, al final yo creo que gente como nosotros estamos aquí para intentar que los demás se equivoquen lo menos posible o intentar ayudarles. Muy bien. Bien, veníamos un poco en 2021, ¿no? de grandes volúmenes de inversión en todo lo que sería el mundo del capital riesgo, el mundo cripto. Primer trimestre quizá del 2022 también, y bueno, nos encontramos con un cambio macro, ¿no? Nos encontramos con un cambio macroeconómico, ¿no? Que en ese sentido, pues el sistema hizo un poquito de reset, ¿no? Sobre todo en las tecnológicas, ¿no? Y las cotizadas en tecnológicas, pues se produjo un cambio ahí, ¿no? Que ha afectado un poco a toda la cadena, ¿no? Nada, un poco ahora ya nos plantamos en 2023. Y bueno, sería interesante también comentar un poco las perspectivas de este año a nivel de capital riesgo y también en el mundo cripto, ¿no? Y bien, creo que tenemos diferentes etapas, ¿no? de inversión. Un poco, Javi, vosotros que estáis más en Angels Capital, en una fase seed, y también pues trabajando todo lo que es el foro de Angels Capital, el foro de inversión, que vivís el mundo del Business Angel muy de cerca en ese sentido. Coméntanos un poco cómo ves el panorama, que en esa escala 1-1, ¿crees que están cayendo los volúmenes de inversión en seed? ¿Crees que los inversores están aprovechando un poco este momento para bajar un poquito valoración y apretar un poquito ahí? Vosotros no, pero digo en general, es decir, ¿cómo veis un poco esa en esa fase más inicial? Quizá en serie B vemos serie C, vemos alguna caída de volumen de inversión, pero en fase SID, ¿cómo lo ves? Genial, oye, pues yo creo que has tocado casi todos los puntos y voy a hablar un poco más de la etapa en la que invierte Angels, que es etapa semilla. Nosotros intentamos invertir en la primera ronda de inversión profesional, ¿vale? Y ya también aquí no pues contará su visión a partir de Serie A, porque nosotros lo que sabemos de ahí es más de empresas del portfolio que suelen pasar esas etapas, ¿no? Yeah. Entonces, los últimos años sí que eran más frenéticos, en el que veíamos que la agilidad era el adjetivo más valorado por un emprendedor en un inversor, en cuanto a que Tiger soltaba term sheet a las semanas de la primera reunión y eso iba cayendo en la cadena porque veíamos que fondos de etapas posteriores a la nuestra también incluso empezaban a ver en etapas más tempranas para no perder esas oportunidades, ¿no? Querían intentar estar antes que sus competidores. Y luego, pues todo esto ocasionaba en que los ciclos de inversión eran más cortos, se hacía fundraising en 2-3 meses y valoraciones en las que el poder de negociación lo solía tener el emprendedor. Ahora hemos visto un ajuste, pero nosotros pensamos que la tendencia aún así es buenísima, en el sentido de que en 2021, según el referente, se levantaron 4 billions en España y en 2022 3,3, que es casi todo lo que se levantó en 2018, 19 y 2020. O sea, la tendencia es muy buena. Ha habido un ajuste y la buena noticia aquí es que el dry power, lo que es la capacidad de inversión de los fondos, es súper alta. Ha cerrado el año 2022 con casi todos los fondos habiendo hecho fundraising de los vehículos, ¿no? Y yo me acuerdo que en el año 2019, 2020, los fondos en España eran de 24, el máximo era de 70 millones y ya este año pasado pues vimos fondos de Letwin 250, de equipo de 120,
Andrómeda S.A. 300, que son casi más de todo lo que se levantaba entre todos los fondos en años anteriores. Entonces, el capital está, se va a volver más exigente, los emprendedores van a tener que preparar mejor el proceso de fundraising y va a tardar algo más, pero no se van a quedar buenos proyectos que sepan cómo levantar dinero sin capital. Muy bien, interesante, ¿no? Es decir, veníamos de un volumen 2021 muy elevado, ha caído un poquito, pero claro, de años anteriores a 2021, oye, estamos mucho mejor y encima, pues, Por puntualizar, sí. y estamos cerrando algunas operaciones y yo no tengo la sensación de estar invirtiendo barato. Bien, es decir, que la valoración en esa fase tampoco se ha caído tanto y aparte, pues eso, lo que comentabas, ¿no? Que hay vehículos potentes y bien capitalizados y que el modelo de negocio del fondo es invertir, que tampoco, si no, que no le vas a devolver el dinero al LP, ¿no? Que hay que seguir trabajando y que quizá, pues bueno, serán unos proyectos pues que vayan más a una visión de modelo de negocio más claro o un poquito, pues, que la rentabilidad sea el new sexy, ¿no? Un poco que sean eficientes en capital y esa sea una tendencia muy interesante, ¿no? Pues Aquilino, ¿cómo lo ves, ese contexto actual? Pues mira, yo creo que los años 21, parte del 22 han sido tremendamente locos, ¿no? Han sido, yo creo, una auténtica anomalía que muchas veces nos ha llevado a no invertir. Es decir, ahora me hace mucho esta pregunta y ahora la verdad es que me estoy empezando a repetir porque digo, dice, ¿pero estás invirtiendo? Y digo, pues mira, ahora sí estoy invirtiendo y antes no invertía. Y antes no invertíamos porque no solo las valoraciones, sino también una cosa que es muy importante para nosotros, que es el proceso de inversión, estaba totalmente contaminado porque todo esto que hablaba antes de los etapas a las que invierte cada uno, pues se había, si me permitís la palabra tan bestia, se había prostituido. Y teníamos un inversor de serie B con ticket de 30 millones haciendo rondas seed en España de 3 millones. Y claro, 3 millones y luego invertir 27 le da un poco igual la valoración a la que invierte. Lo que quiere es asegurarse la opción de poder seguir invirtiendo. Entonces, todo esto es un negocio que mucha gente no lo entiende, pero las valoraciones, lo bien o mal que les va a la compañía depende del tamaño de las rondas. ¿Cuánto levanta cada? Porque en función de lo que levantes en una ronda, determina tu valoración. Bueno, pues Sí. qué tontería, pues si levanto menos vale menos, si levanto más vale más. Pues la realidad es que en la práctica es así, por lo que miran los emprendedores es la dilución, ¿no? Es una media un 20%. Entonces, lo que vimos es que el tamaño de las rondas había subido muchísimo a todos los niveles, con lo cual te sube mucho las valoraciones, pero no solo eso, sino que la velocidad de pasar de una ronda a la siguiente se había reducido muchísimo, con lo cual hay compañías que igual tenían que levantar una ronda por un número de 5 millones que le tenía que durar 2 años, pues levantaban un año, en lugar de 5, levantaban 10, pero levantaban 20 a los 12 meses, cuando la realidad de cuando llega el fundador por las mañanas a la oficina y mira lo que hay, es lo mismo en el mes 1 que en el mes 10. Y sin embargo, la valoración de la compañía se ha multiplicado por 4, 5, 6 veces. Entonces, toda esa acumulación de capital en un periodo muy, muy corto genera procesos muy malos. Claro. Entonces, nosotros estamos ahora mucho más tranquilos porque, uno, hay menos velocidad. No es, oye, nosotros siempre hemos dicho que no oye, que tengo un term sheet de inversor X de Nueva York por 10 millones, ¿queréis participar? Y tienes hasta el jueves que viene. Pues mira, no físicamente no puedo empollarme en tu compañía, no, o sea, físicamente, aunque no duerma, no puedo, ¿no? Entonces, eso yo creo que está haciendo procesos mucho más sanos. Sí que veo que, entonces, veo que está pasando es que los tamaños de ronda están bajando, las valoraciones no mucho, porque las compañías buenas siguen siendo muy competitivas y al final, en las buenas, pues si hay dinero, pues lo que están haciendo es mantener unos tamaños de ronda relativamente rápidos, aunque lo están haciendo con una perspectiva de que dure 2 años, no de que dure 7 meses. Lo cual, pues también es mucho más sano porque te permite hacer negocio de verdad. Y también, conforme te alejas de Nueva York y de Nasdaq,
geográficamente, y conforme vas bajando de series D y F a series B, a series A y a SID, también ves que la onda sísmica va bajando. Entonces, en Europa ha sido menos que en Estados Unidos. En las series de arriba, pues hay mucha preocupación, ¿no? Las compañías, los unicornios, los de 1,5 billion plus, pues hay mucha preocupación. A nivel serie, pues yo creo que las compañías buenas tienen muchísimos sitios, puertas donde llamar, con lo cual ahí yo no veo que esté cayendo. Lo que sí es que los inversores somos mucho más cautos y miramos un riesgo que antes no existía, que era el riesgo de financiación. Es decir, como nuestros fondos son, a pesar de todo lo que hemos hablado antes, son relativamente pequeños en el gran contexto del mundo, pues nosotros, un unicornio cuesta 250, 300 millones de euros en construir. Yo puedo invertir 10 por compañía, con lo cual necesito 290 por encima. Entonces, la pregunta es, oye, esta compañía, si le ponemos ahora 5 millones, en 18, 24 meses va a ser capaz de tener algo que justifique que otro venga y le ponga 10, 15 millones, o va a ser sostenible forever and ever. Entonces, esa pregunta de riesgo de financiación, ahora te la tienes que hacer y analizar de forma muy fundamental el business plan y el cash flow de las compañías. Y eso antes pues no era necesario, porque sabías que si lo hacías medio bien, ya había uno que venía. Pues ahora ese uno ya no viene. Entonces, en Serie A, pues hay, yo creo, la gente está siendo muy exigente. Y por abajo lo que vemos es que sí que va a haber muchas, que yo es mala noticia, va a haber muchas compañías que se quedan sin financiación. Porque no pasen el umbral o la barra que están poniendo los inversores actuales, no solo VCs, también Business Angels, incubadoras, aceleradoras, etcétera. Entonces va a haber muchos que se van a quedar fuera y esos van a tener que ser o sostenibles o quebrar. Y porque al final en VC en España pues igual hace, no sé, 200 operaciones al año y hay 4.000 startups, ¿no? Así, digamos, con cara y ojos. De manera que, bueno, pues yo creo que todavía van a venir curvas y hay que tener muy claro las cosas muy fundamentales, ¿no? ¿Qué hace tu compañía? ¿Con qué recursos y cuánto vendes y con qué margen, ¿no? Muy bien. Bueno, impresionante las dos intervenciones. Te lo han dejado difícil, Chris, esto, pero bueno, ahora vamos a la patata caliente del mundo cripto, ¿no? Que esto ha sido últimamente, no paramos, ¿eh? Oye, cuéntanos un poco cómo lo ves, la evolución y ¿lo ves negro, no lo ves negro? ¿Lo ves con oportunidad todavía claramente, que eso va a dar un vuelco? Que, bueno, ¿cómo ves un poco todo este ruido? ¿Es un tema más parcial? ¿Crees que esto va a resurgir? ¿Cómo lo visualizas? Pues, a ver, yo llevo en este sector ya 10 años, entonces pues los he visto pasar de todos los colores, con lo cual pues sí, pues es otro ciclo de drenaje de mercado que hacía falta, ¿no? No creo que, o sea, desde luego no creo ni que de repente esto vaya a cambiar y vayamos a volver a ver las cosas que veíamos en 2017, o al menos eso espero, ni tampoco que vaya a desaparecer, porque con la regulación que entra el año que viene en vigor a nivel europeo, yo creo que va a ser justo al contrario, con normas muy claras encima de la mesa, sobre todo a nivel europeo, que te va a permitir que startups españolas tengan una especie de pasaporte para poder ofrecer productos a toda la Unión. Yo creo que va a ser al revés. Con más mercado, la posibilidad es tener o poder acceder a mejor o mayor financiación, ¿no? Luego también es verdad que hay una especie de tendencia que vemos en el mundo cripto que yo creo que no vemos, o bueno, o lo veíamos antes en el mundo más tradicional, que es los grants, que es que una especie de VC, pero en forma de DAO, donde automáticamente se vota y no hay una especie de cabeza visible o no hay un consejo de administración, de una serie de, son subvenciones, pero son a fondo perdido, o sea, es capital riesgo, ¿no? Y ahí se están dando, nosotros tenemos un par de proyectos que acaban de cerrar grants de $300.000, de $250.000 para desarrollar su producto, y eso es una especie de capital riesgo, pero como descentralizado, porque no, o sea, los votos son a nivel seudónimo y no hay, o sea, digamos que si
el dinero se va liberando a través de los contratos inteligentes de forma paulatina conforme vas cumpliendo unos hitos que están escritos en el propio sistema, ¿no? Y esa es una tendencia que nosotros estamos viendo que ahora se está dando más que lo que es el buscar un fondo más tipo cripto, como puede ser el de Andreessen Horowitz, ¿no? Que te invierta. ¿Por qué? Pues por cosas, o sea, yo creo que tiene bastante sentido, porque lo que pasa es que hay como comunidades muy especializadas. A ver, cripto tiene un stack que es infinito. Bueno, no es infinito, pero es mucho más rico y más complejo que el stack normal de Internet. Entonces, eso ha producido que se creen comunidades muy hiperespecializadas en cada una de las capas del stack de lo que se suele llamar como Web3, ¿no? Al crearse comunidades hiperespecializadas, cuando tú creas un producto, nosotros por ejemplo tuvimos un proyecto que había creado un producto en Starkware, que es una tecnología dentro de blockchain, ese producto no es que fuese a buscar financiación, es que la financiación venía a buscarlo a él. Y cerró una ronda muy rápido y el producto pues fue la pera, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en cripto los hackatones suelen dar lugar a que si tu producto es bueno y a alguien le gusta, al día siguiente tengas 3, 4, 5 visitas. Yo me acuerdo con aquel que nos pidió que contestásemos nosotros a las ofertas de inversión y aquello yo no lo había visto nunca. Hay productos muy buenos, pero no es la norma general. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo que ha dicho Aquilino o que ha dicho Javi también, ¿no? Pues que algunos de los proyectos que se han levantado mucho más superficiales, que no son tan a nivel tecnológico de stack, que por supuesto tienen mucha más competencia porque el producto es más fácil de desarrollar, ¿no? Esas pues tendrán dificultades para financiarse. Yo de momento no estamos viendo, o sea, nosotros en ATH no estamos viendo que haya como un parón del mercado. De hecho, hay rondas en marcha que siguen. Sí que es verdad que nosotros tampoco hemos tenido proyectos que nos hayan llegado. O sea, hemos tenido la suerte de que han venido a nosotros proyectos que ya tenían como las rondas empezadas. O sea, entonces no hemos visto un parón y tampoco hemos tenido que ir con un cliente a buscar esa financiación. No, algunos han cerrado una ronda, creo, una ronda C, alguno, y uno de ellos acaba de cerrar una serie esa. O sea que, pero claro, tienen que ser productos buenos, con un equipo bueno, con un conocimiento mega profundo de la tecnología, porque o sea, yo particularmente he llegado a ver emprendedores que habían levantado fondos en cripto y por no tener, digamos, la experiencia de la calle, ¿no? De la calle de cripto, lo que ha pasado es que ha caído, o sea, te has levantado un día y ha caído, por ejemplo, lo tenías en Matic, todo tu treasury lo tenías en Matic, te has levantado un día, Matic ha caído un 50% y de repente de los 5 kilos que habías levantado te quedan 2,5. Pues, y simplemente por no tener la experiencia de saber que los fondos es mejor tenerlos en una stablecoin que tenerlos en una cripto, ¿no? O sea, son esas cosas de la experiencia que te da el haberte equivocado antes que he visto en proyectos que al no tenerlo en cuenta, pues se han quedado, digamos, cortos de dinero por los movimientos del mercado, que es algo que en el mercado más tradicional no pasa. O sea, tú levantas en euros y levantas en euros. Aquí levantas en Ethers o levantas en Matic o levantas en ADA y al día siguiente es que si no lo has cambiado en una stablecoin, puedes tener la mitad de los fondos que has levantado y nadie te lo va a devolver, ¿no? Entonces yo creo que es a lo que me refería con que creo que en este sector hace falta como muchísima más profesionalización. Muy bien, muy bien. Para ir cerrando, un poco recojo una pregunta del público que se ha planteado. ¿Cómo veis en este año verticales de inversión, proyectos, tipologías? Bueno, claro, ahora mismo, oye, parece que si no tienes inteligencia artificial no sé, ya no eres una empresa ahora mismo, ¿no? Para ser invertible, ¿no? Es decir, ¿qué verticales veis un poco que sean un poquito atractivos en este 2023? Hay en el público también que nos pregunta de negocios B2B más tradicionales, pero un poco un planteamiento de potencialidad de verticales que os parezcan atractivos. Y Javi, también cuéntanos ya de pasada cómo van las ventas del libro, ya que estamos. Es decir, y no sé, cómo va. A ver cómo va ese para negocio. Exacto. Oye, bien. ¿El negocio cómo va? Así que a la primera pregunta y luego os la dejamos para el final. Pues Bien. al final
nosotros desde Ángel lo que decimos es que invertimos en personas, que en líderes emprendedores, más que en sectores o mercados, que al final el modelo de negocio siempre cambia, la forma de satisfacer al cliente puede cambiar y lo que buscamos es que ataquen mercados grandes, obvios y que existan, ¿no? Porque al final vamos a estar 5 o 7 años y en ese tiempo tiene que dar tiempo para que crezca la empresa, ¿no? Si tenemos que esperar que el mercado surja o educarlo, tendremos que estar mucho más tiempo para ver una evolución. Entonces, más que tecnologías, que puede ser la inteligencia artificial, que es un medio para satisfacer una necesidad de un grupo de clientes, lo que siempre va a funcionar son los mercados grandes, ¿no? Por eso el PropTech es el que más capital levanta en España, la logística, la salud y luego hay cosas que por ejemplo, todo lo que es clima se habla mucho, está empezando a surgir en los informes de referentes, ya hay algo de inversión en lo que es Climate Tech, pero todavía es muy pequeño, ¿no? Pero al final hay que ver, pues, de necesidades grandes, cuál es la que quiere cubrir ese emprendedor y de qué forma lo hace. Muy bien. Sí, aquí un poco la metodología de calidad total, ¿no? De que impartís en Marina Empresas, pues es muy clara en ese punto de quien lidera el proyecto es esencial, ¿no? Y es una gran metodología la que explicáis allí, ¿no? Impresionante, ¿no? La que he tenido la oportunidad de vivirla y ha sido de gran ayuda. Un poco, Aquilino, ¿cómo ves esa evolución de verticales? ¿Qué verticales os parecen más sexys ahora este año? ¿Un poco más mantenéis una tesis generalista? Bueno, vertical es sexy. Yo suscribo lo de no hay tanto vertical sexy como fundadores o fundadoras sexys, ¿no? Bien. Pero sí es cierto que el mercado te va dando cosas y vienen como rachas de compañías, ¿no? Entonces, por ejemplo, movilidad, que se ha mencionado antes, pues España es un país tremendamente fuerte en movilidad, tremendamente fuerte en fintech. Ahora vemos algo menos, ¿no? Ahora vemos algo menos y estamos empezando a ver mucho clima, muchas cosas de clima, aunque todavía es un mercado pues pequeño. Educación sigue siendo activo, salud bastante activo y luego mucha inteligencia artificial, pero ya no tanto inteligencia artificial en bruto, sino con use cases. Algunos son bastante rocambolescos, otros están teniendo mucho sentido, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estamos mirando bastantes en inteligencia artificial aplicada a productos de a entornos productivos. Hay cosas que además pegan muy bien con la infraestructura española, ¿no? Con esa mediana empresa española, ¿no? Y luego el Enterprise Software / SaaS pues sigue pegando. Sí, yo creo que eso es una categoría donde las necesidades de las empresas son infinitas. Hemos visto y ahí lo que vemos es que estamos pasando de la gran empresa, ahora el nirvana es la mediana, ¿no? El aplicar conceptos que han funcionado en la grande de forma efectiva a la mediana, ¿no? Que siempre es muy difícil porque es muy cara de paga captar. poco y es muy cara de captar, ¿no? Con lo cual no es como el enterprise corporativo, bueno, es caro de captar y lleva tiempo, pero son contratos muy grandes que te financian el... Entonces, yo creo que somos un país que además está girando mucho hacia el B2B. También sería otra característica. Si miro hace 5 años, ahora, pues miro que hay un giro importantísimo hacia el B2B, ¿no? Pero AI con aplicaciones prácticas, clima creciente y Enterprise y SaaS, como siempre, ¿no? Sin descanso. Muy bien. Un poco, Chris, ¿cómo ves no sé, algunos verticales en el mundo más de ICOs en particular o no ves ninguna? A ver, criptos, que es un nicho infinitamente Sí. más pequeño que el vuestro, lo que sí que parece que está provocando mayor interés a la hora de recibir inversión es el gaming, o sea, productos de gaming con lo que son activos tokenizados o los NFTs dinámicos o este tipo de cosas. El RegTech, que empieza a estar bastante de moda, o sea, la automatización de los cumplimientos regulatorios. Y luego siempre, o sea, desde hace ya mucho tiempo, ha traído mucha atención todo lo que es protocolo puro de stack, o sea, cosas que ayuden a
avanzar en la escalabilidad de determinadas redes, esas siempre han recibido interés, inversión y a esas desde luego nunca les ha faltado caja ni dinero. Muy bien. Sí, perdona, ahí también Sí. en términos de Stack sí que estamos viendo cada vez cosas más sofisticadas en data stack, ¿no? Los Devos, TinyBirds, compañías que intentan mover datos dentro de una empresa de forma eficiente y que no consuma mucho coste de máquina y que sirva, precisamente por todo lo que hablamos antes, de que sirva a que todos los enterprise softwares verticales funcionen bien, funcionen on time y sobre todo la parte de ciberseguridad, ¿no? Que tiene que ser muy rápida, funciona on time. Entonces, toda esa parte de data stack, infraestructura, pues ahí también vemos que empieza a haber bastantes cosas interesantes. Muy bien. Y bueno, Javi, ciérranos un poco el webinar con datos de Chris, que te tienes que ir, ¿no? Tú sí. Va, muchas gracias. Ahora te vas a perder las ventas que tiene Javi, va. Es decir, te pierdes la seguro pregunta. que son muchas. Y luego si no hablo con él, no os preocupéis. Que muchísimas Muchas gracias por invitarme. Javi, gracias por contar conmigo para el libro. Gracias a ti. Un placer y nada, nos vemos. Merci. Gracias, Chris. Todo, chao. Hasta luego. Va, Javi, antes de cerrar, ¿cómo va esto? ¿Cómo está yendo esto? Hasta la fecha casi 500 copias, o sea que es un número muy alto. Yo no esperaba tener tantas ventas. Pero bueno, el dato que me hace más ilusión es que en las valoraciones de Amazon están las 5 estrellitas. Todavía no hay nadie que haya votado 4 o 3. Entonces ese es el número que me quedo yo más que el número de copias, y luego el feedback que me llega por emprendedores o por mensajes de LinkedIn de gente que no conozco y se ha ido el libro, o de amigos que están en algún despacho de abogados, en alguna empresa, y tiene alguien el libro encima de la mesa. Pues eso es un poco, eso me llena más que ver el número de cuántas copias se han vendido. Muy bien, totalmente, ¿no? Y más ahora que fíjate que comentamos que las rondas, oye, pues van a tener que pelearse un poquito más y prepararse un poco más, pues que mejor que también formarse en ese terreno y en ese aspecto, pues que todo el contenido que, aparte del libro, pues todo el contenido un poco que impulsas, Javi, desde Angels ahora mismo, pues es un contenido de mucha calidad y realmente sirve mucho con un contenido muy práctico y muy didáctico, ¿no? O sea que, y nada, un placer haber participado y muy agradecido. Y muy agradecido también a Quilino y a Cristina también por ese webinar y todo ese debate que hemos tenido. Y nada, lo colgaremos a YouTube, pues escribiremos un poco de conclusiones de todo lo que hemos comentado hoy y muchas gracias a todos los asistentes por participar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias y Javier, gracias por dejarme participar en el libro, que me ha encantado y bueno, muchas gracias. En Kibo, desde luego, para los nuevos es lectura obligatoria. Y veo aquí a Edvinas, que está de Kibo, o sea, lo tienes que leer, ¿eh? Aquí lectura obligada. Muy bien. Muchas gracias. Venga. Gracias a vosotros. Hasta luego. Chao.